Buenas tardes, jóvenes. Estamos listos para trabajar, para recibir la clase, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Sí, hoy vamos a trabajar un poco, no un poco, sino que lo vamos a trabajar. Yo les envié un documento por Classroom sobre el derecho de los tratados. No sé si ya lo vieron. Sí, licenciada. Entonces, si no lo han, porque la idea es de que ustedes abran su documento y lo copien, ¿verdad? Y lo impriman para tener el documento de lectura. No sé si ya lo hicieron. ¿Ya lo conocen? Ya. Bueno. ¿Y los otros compañeros qué dicen? Porque Miguel dice que sí. Ya, licenciada. Va. Sí, porque, mire, Yo lo imprimí porque pensé que venía en el examen eso. Lo imprimí de una vez. No, porque lo acababa de entregar. Entonces, como eran solo las primeras 2 o 3 unidades y eso no lo comprendía, pues no se trata tampoco de sobrecargarlos. Entonces, vamos a trabajar ese tema hoy. Lo vamos a trabajar con una presentación, pero sí quisiera que le pusieran mucha atención. No va, porque es con filminas, o sea, el presentador que trabaja con filminas. Y él es un profesor de Paraguay que hace una exposición muy ilustrativa de los principales capítulos de la Convención sobre el Derecho de los Tratados. Hay que poner atención en cada parte que él va presentando. No solo es plástica, sino que es una presentación muy ilustrativa. Así es de que no van a dejar ahí la computadora y se van, porque hay que verlas, el video, ¿verdad? Y van a encontrar ahí en esa convención que prácticamente, no prácticamente, es el fundamento del derecho internacional. Cuando nosotros al inicio del programa, yo les dije que siempre esta discusión acerca de si el derecho internacional era realmente una rama del derecho y si tenía pues las características y los requisitos de una rama del derecho, pues sí las tiene, ¿verdad? Y prácticamente el derecho de los tratados es otra convención, pero esta convención en especial es un código prácticamente de derecho internacional. Ahí está toda la terminología o la terminología más básica o fundamental del derecho internacional, porque nos explica cuáles son las formas en que un Estado puede obligarse por un tratado. Y también nos explica los diferentes mecanismos, cómo se elabora un tratado, quiénes pueden asistir a elaborar un tratado, quiénes no, y en su caso, cómo se denomina cada participante. Digamos, no es lo mismo hablar de Estado negociador, que es un Estado que nombra a su representante para realmente discutir, proponer, elaborar y depurar los textos de un tratado y que está desde principio a fin del tratado hasta la fin, que un Estado contratante. El Estado contratante es, por ejemplo, Guatemala, que llega 20 años después de que el derecho de los tratados se firmó y entonces pide que quieren afiliarse, es decir, afiliarse, no ser el IX, que pide adherirse, para hablar con propiedad, adherirse a ese tratado. Y las diferentes formas de que un Estado puede obligarse en un tratado, pues son, por ejemplo, la adhesión precisamente, la aceptación del tratado, la firma, a veces es firma al referéndum, que ahí también se explica. Y
el canje de notas. O sea, hay varias modalidades por las cuales un Estado puede obligarse en un tratado. Y está lo que también se llama la reserva, que es una parte muy importante, que es cuando es la institución por medio de la cual los Estados pueden adherirse a un tratado, pero por medio de la reserva ellos se reservan ciertos artículos, el cumplimiento de ciertos artículos. Y esa es la reserva, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala en ese tratado, en el derecho de los tratados, hizo una reserva cuando ratificó el tratado. El Congreso de la República, por el decreto, vamos a ver, 50 y... Vamos a ver, por medio del decreto 55-96, o sea, fue en el año 96. Imagínense ustedes que el tratado salió en 1969, vigente, y Guatemala se adhiere 20 años después, en el año 96. Y entonces hace la reserva, dice el Congreso, emite ese decreto donde ratifica ese tratado, pero se reserva el cumplimiento de algunos artículos referentes a su reclamo por Belice. O sea, lo que sea que afecte a la Constitución, el reclamo de Belice, en eso no lo va a cumplir. Entonces, vamos a ver el video, ¿verdad? Y fíjense todas esas cosas. Tienen el tratado, tienen la convención, tienen el documento que les envié para su estudio y van a tener esta presentación. Sí, Luis, ¿es sobre la clase? Sí, licenciada, sí, claro. Solo una pregunta. El derecho a los tratados lo vamos a encontrar en el libro que hemos venido consultando, el del doctor Carlos Larios Salta. Creo que no, fíjese. Bueno, sí está, pero está en las primeras páginas. ¿Pero para qué lo va a buscar ahí? Si yo se los envié. No, sí, claro, solo era para saber si utilizar este medio de consulta, no. ¿Verdad? Usted lo puede utilizar, si usted se quiere profundizar, lo puede hacer, por supuesto. No está vedado de consultar cualquier libro. Usted lo puede hacer. Lo que no sé, no me recuerdo en qué páginas está, pero como no es la parte que yo les doy, ¿verdad? Entonces yo les mandé otro material de otro internacionalista, pero usted puede consultar también, búsquelo. Sí, yo creo que ahí está. Pero no está del capítulo 5 en adelante, sino que está atrás, ¿verdad? Sí, está en la tercera parte. En la tercera parte. La tercera parte está. Ah, bueno, entonces ahí lo pueden ver, ¿verdad? Claro. Sí, no, yo no les voy a dar la palabra porque si no, no logro exhibir el video. Solo pregunta, Lick, es el material de los tratados, ¿verdad? El que dijo, es que no lo escuché bien, ese es. Sí, es el material sobre el derecho de los tratados, que se los envié en Classroom, en el tablón. Sí, gracias, licenciada. Y si no, consulte también, como dice Luis, el libro, ¿verdad? Pero mejor si ve el tratado en sí. Bueno, entonces voy a compartirles este video importante para ustedes, verdaderamente. Y era lo que iba a presentar ayer, ¿verdad? Pero aquí está. Solo voy a quitarme mi micrófono porque si no, altera el sonido. El cual regulan diferentes intereses en forma bilateral o en forma multilateral. Es decir,
En esta jornada vamos a hablar de un tema clave del derecho internacional y tiene que ver con el derecho de los tratados. Los tratados internacionales son convenios, acuerdos acordados por los estados por el cual regulan diferentes intereses en forma bilateral o en forma multilateral. Es decir, en forma de dos estados o más de dos estados o varios estados dentro de un tratado. Por eso los tratados internacionales están regulados por un tratado específico otra vez. Vamos a hablar en esta jornada sobre la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia unos 10, 15 años después, y es el tratado que regula los tratados internacionales. Y a este tratado que regula los tratados internacionales se le denomina derecho de los tratados. Es uno de los tratados internacionales más importantes en la actualidad porque tiende a poner en orden, regula, establece e impone una serie de condiciones para que los tratados sean válidos. Como es un tratado internacional y casi todos los estados del mundo lo aceptaron y lo tienen como normativa vigente para la comunidad jurídica internacional. Entonces, el tema de hoy, si ustedes se dan cuenta, miran el programa, vamos a hablar del derecho de los tratados. Este derecho de los tratados, que es la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia en el 85, tiene y regula la terminología de los tratados internacionales, la clasificación de los tratados internacionales, la determinación, la formulación, el fundamento legal de los tratados internacionales. Es decir, regula una serie de cuestiones. Por eso que vamos a hablar de cada uno de ello. Cuando hablamos de terminología, se entiende qué es un tratado internacional y tiene varias denominaciones. Se habla de tratado internacional, se habla de convención internacional, se habla de protocolo, de carta, de acuerdo. La Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional, se llama Carta de las Naciones Unidas. La OEA es un tratado internacional, se llama Carta de la OEA. Estatuto, también se dice Estatuto Internacional, es un tratado internacional también. Entonces, tiene diferentes cuestiones. Vamos a hablar de las condiciones de validez de los tratados. ¿Qué quiere decir condiciones de validez? Y vamos a hablar también de la entrada en vigor de los tratados, el efecto entre las partes, las nulidades y la terminación de los tratados. Todas estas cuestiones trata esta Convención de Viena. La Convención de Viena de 1969 entró en vigencia en 1980. Desde que empezaron a ratificar 44 estados, hoy tienen más de 160 estados que lo ratificaron, de los 190 y poco. Entonces, es un tratado internacional multilateral que regula los tratados. Entonces, desde 1980 está vigente para todos los estados del mundo. Y también tenemos la Convención de Viena II de 1986, que todavía no entró en vigencia porque tiene que ver con las organizaciones internacionales. Terminología. Se denomina de varias formas los tratados. De varias formas. Los tratados tienen nombre de cartas. Cuando ustedes escuchan carta, en el derecho internacional, eso quiere decir un tratado. También se le dice tratado, por supuesto. Se le denomina como protocolos, como convenios, como convenciones. Convención de Viena en 1969, estamos tratando del derecho de los tratados, es un tratado internacional y tiene nombre de convención. Es decir, se le puede denominar a un tratado internacional como convención, como convenio, como protocolo, como tratado o como carta. 1, 2, 3, 4, 5 formas de decir tratados internacionales. ¿Quién lo determina eso? Lo determina el derecho de los tratados, que es la Convención de Viena de 1969, que digamos que es la Biblia de los tratados internacionales. Entonces,
queda claro que los tratados tienen diferentes nominaciones, ¿no? Diferentes nombres tienen los tratados. Pueden nominarse como cartas, como tratado en sí, protocolo, convenios, convenciones. Diferentes denominaciones tiene un tratado internacional. La clasificación de los tratados. Los tratados pueden clasificarse en bilaterales, 2 estados, multilaterales, más de 2 estados. Pueden clasificarse según su contenido en tratados de paz, de extradición, tratados culturales, tratados económicos, tratados consulares. Puede ser denominado también tratado ley o tratado contrato. Esas son las clasificaciones que tienen los tratados según la Convención de Viena de 1969. Estamos hablando del derecho de los tratados. Puede ser tratado ley o tratados contratos. Un tratado contrato típico que regula intereses recíprocos de 2 estados, el Tratado de Itaipú. Claramente es un tratado contrato. Un tratado ley es un tratado generalmente multilateral que tiene un efecto de alcance y de, digamos, de afectación a varios estados. El tratado se clasifica entonces por su sujeto, bilateral o multilateral, por su contenido de paz, de extradición, o tratados jurídicamente desde el punto de vista tanto como tratado ley o como tratado contrato. ¿Qué dice la Convención de Viena? ¿Cómo tienen que ser los tratados? Los tratados tienen que ser por escrito, porque si el tratado es por escrito, tiene lo que se llama la certeza de la seguridad en su cumplimiento. Y los tratados por escrito tienen una estructura. Tiene un preámbulo, tiene una parte dispositiva y tiene cláusulas finales. Eso lo dice la Convención de Viena de 1969, que se llama Derecho de los Tratados, cuando habla de la forma y redacción de los tratados. Puede ser, entonces, dividido otra vez un tratado internacional en preámbulo, la parte dispositiva y las cláusulas finales. ¿En qué consiste el preámbulo? El preámbulo viene y se constituye como las directivas generales que establece un tratado internacional. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las grandes avenidas por las cuales va a determinar el propósito? Preámbulo tiene que ver con el propósito, con las ideas principales, con los principios que regulan un tratado. Y la parte dispositiva es la división por cláusulas o por artículos en donde se van desarrollando el contenido del tratado en sí. La parte dispositiva es el desarrollo del tratado en sí ya. Y las cláusulas finales tienen que ver con la parte última de un tratado, donde se regula y donde se determina hasta cuándo va a durar, el tiempo, el lugar donde se va a aplicar ese tratado, el mecanismo de modificación de ese tratado, tiene que ver ya con las cláusulas finales. Como ustedes se dan cuenta, tiene 3 partes: preámbulo, parte dispositiva, desarrollo del contenido en sí, y la parte final son las cláusulas finales que establecen hasta cuándo dura, quiénes van a firmar, cómo se va a modificar y todas estas cuestiones que tienen que ver con ya no el contenido en sí del tratado, pero por ello no es menos importante. Todos son importantes. Todos tienen que ver con el tratado y todos se deben cumplir, tanto el preámbulo, la parte dispositiva, como las cláusulas finales. Es decir, estas 3 partes son jurídicamente obligatorias, se deben cumplir. También la Convención de Viena, este tratado establece las condiciones de validez de los tratados. ¿Cuáles son las condiciones de validez? Es decir, los requisitos específicos para que sirvan y actúen como un instrumento jurídico obligatorio para las partes. Primerito, en las condiciones de validez, es la capacidad de las partes. ¿Qué quiere decir eso? Para que el tratado funcione, se ponga en funcionamiento, se escriba, se negocie y se entre en vigor jurídicamente, tiene que tener primero
capacidad de las partes. ¿Y quiénes son las partes? Las partes son los estados. Por lo tanto, al ser estado, de por sí ya tiene capacidad para elaborar y poner en vigencia un tratado. Entonces, primerito es la capacidad de las partes. Y para ser parte, debe ser estado. Así dice la Convención de Viena. Estamos hablando de la Biblia de los tratados. En segunda parte es la habilitación de los agentes signatarios. Una cosa es ser estado, pero ¿quién va a negociar y quién va a trabajar por la elaboración de ese tratado? Van a ser los agentes signatarios. ¿Y quiénes son los agentes signatarios? Son los representantes de los estados que van a negociar, van a discutir y van a aprobar un tratado internacional. La habilitación de agentes signatarios son los representantes de funcionarios habilitados para poder negociar un tratado. El tercer elemento indispensable y fundamental para que tenga validez un tratado es el consentimiento. El consentimiento es algo esencial para que tenga validez un tratado. ¿Qué quiere decir consentimiento? Consentimiento quiere decir es el ponerse de acuerdo para negociar y para decidir un negocio jurídico de validez para los estados, tanto de forma bilateral o multilateral. Consentimiento quiere decir es el sí compromisorio, es el compromiso de cumplir. Y ese es el consentimiento. Porque puede haber problemas en el consentimiento. Y hay consentimiento cuando se acuerdan las voluntades, se ponen en común las voluntades. Por lo tanto, tan válido es la capacidad de las partes, la habilitación de agente signatario y algo esencial es el consentimiento. Otra condición esencial, requisito indispensable para que un tratado internacional funcione correctamente es el objeto posible y la causa lícita. ¿Qué quiere decir objeto posible y causa lícita? Un tratado internacional debe tener un objeto posible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se va a realizar un tratado internacional, se debe hacer conforme a que el motivo por el cual se está acordando nada menos que la voluntad del Estado en nombre de un determinado pueblo, el motivo tiene que ser posible. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser realizable. Por ejemplo, el Tratado de Itaipú. El objeto posible del Tratado de Itaipú es el aprovechamiento del potencial hídrico del río Paraná para generar, crear, instaurar, crear y generar, ¿qué cosa? Una industria, es la industria hidroeléctrica. Entonces, ese es el objeto posible del Tratado de Itaipú. Todos los tratados deben tener un objeto posible, es decir, un motivo por el cual se está acordando nada menos que un compromiso internacional. Y causa lícita es esencial. Cualquier tratado internacional debe tener causa lícita, es decir, aparte del motivo importante que les une a dos o más estados para realizar un tratado, debe ser realizable. Esa cosa realizable tiene que ser lícita, no debe acordarse la toma de decisiones a través de un tratado que dañe a terceros países. Causa lícita quiere decir no se puede acordar, no puede acordar dos estados nada menos que a través de un tratado internacional para establecer acciones ilegales. No se puede hacer un tratado internacional para traficar armas, para traficar drogas, para perjudicar a un tercero, para perjudicar a otro Estado. Todo lo que se realiza como objeto posible, realizable, ese objeto posible y realizable debe tener causa
legal, causa lícita. No tiene que acordarse tratados internacionales que dañen los intereses tanto de los estados en negociación como terceros estados. Es decir, no se puede acordar tratados internacionales que tengan por aplicación fines ilícitas internacionalmente. No se puede acordar un tratado de guerra para perjudicar a otro estado, porque esa es una causa ilícita, porque la guerra está prohibida entre los estados. El caso del Tratado Internacional de la Triple Alianza, tratado secreto de la Triple Alianza, fue para agredir al Paraguay. Esa es una causa ilícita, una causa nula. ¿Por qué? Porque se acordó agredir a un tercer estado y sustraerle su territorio. Y además, los tratados no pueden ser secretos. Ahí es que ese tratado secreto de la Triple Alianza que firmaron Brasil, Argentina y Uruguay en contra de Paraguay, nació nulo. Ese tratado nació nulo, porque es una causa ilícita. Entrada en vigor, variaciones. Un tratado internacional, según la Convención de Viena de 1969, aparte que vimos que tiene que tener condiciones de validez, debe ser capacidad, debe tener agente signatario, debe tener un objeto posible y una causa lícita, también tienen unos elementos, todo tratado internacional. Por ejemplo, las reservas, la ratificación, el canje de ratificación, registro y publicación. Cuando se realizan tratados multilaterales, uno de los estados pueden establecer en ese tratado, siempre que sea multilateral, las reservas no se dan, las reservas o resalvas no se dan en los tratados bilaterales. Voy a explicar lo que son las reservas para que ustedes entiendan bien. Por ejemplo, el Tratado Multilateral de Derechos Humanos de la OEA, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Tiene 182 artículos y tiene un capítulo que habla sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un alto tribunal de América y que atiende violaciones graves que puede cometer un Estado en contra de sus habitantes. Los habitantes, para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se violan sus derechos, los ciudadanos deben primero agotar las instancias en los tribunales nacionales, para luego, en caso que no haya solución, ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un capítulo especial eso. Y muchos estados, cuando se firmó ese tratado y acordaron, es mejor dicho, cuando aceptaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, establecieron algunos estados reserva de no cumplir algunos artículos. Y eso es la reserva. La reserva es la potestad que tienen los estados para no cumplir y le avisa a los demás que no va a cumplir determinados artículos. Se reserva el derecho de no cumplirlas. Esa es la reserva. Argentina y otros países dijeron: aceptamos en conjunto la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado multilateral, pero no nos vamos a someter todavía a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque todavía no tenemos condiciones, vamos a esperar todavía. Esa es una reserva. La reserva tiene que ver con la potestad que tiene, según la Convención de Viena de 1969, que es la Biblia de los derechos internacionales, de los tratados internacionales. Los estados pueden decidir sustraerse al cumplimiento de algunos artículos que tienen que ver con el total de los artículos del Tratado Internacional Multilateral. Y un ejemplo concreto es cómo ciertos países se reservaron el derecho de no pertenecer a la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, después Argentina aprobó y se sometió. Pero en principio, 10 países dijeron no, vamos a esperar todavía para someternos a la jurisdicción internacional. No queremos todavía. Entonces, esa es la reserva, la potestad que tienen los estados de no cumplir determinados artículos de un tratado internacional, por lo menos momentáneamente o definitivamente, pero sí acepta el conjunto del tratado. Esa es la reserva. ¿Se entiende bien eso? Creo que no es muy difícil. Una vez que los tratados negocian por los agentes signatarios y estos agentes signatarios, representantes de los estados, aprueban el tratado internacional, todavía no entra en vigencia el tratado. ¿Qué se hace en una segunda instancia? Los estados llevan esa aprobación y someten a la autorización de un órgano constitucional, que es, en este caso en Paraguay, según la Constitución paraguaya, el órgano constitucional que ratifica un tratado es la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, según la Constitución paraguaya, es la que tiene la potestad de ratificar un tratado. Y una vez que la Cámara de Senadores ratifica un tratado internacional, ahí recién es posible decir que aprobamos un tratado. Una cosa es que los negociadores de los estados aprueben, pero esos negociadores deben traer, casi todos los países del mismo sistema, llevan a sus respectivos países y someten a un acuerdo constitucional de ese tratado aprobado. ¿Dónde se somete a un acuerdo constitucional? En la Cámara de Senadores. Ustedes saben que el Congreso tiene 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por mandato constitucional, el órgano que ratifica los tratados internacionales es la Cámara de Senadores. Una vez que la Cámara de Senadores por mayoría dice sí a un tratado internacional aprobado por los representantes del Estado paraguayo, recién ahí se puede decir que se inicia el proceso de cumplimiento y de aceptación de un tratado internacional. Muy bien. ¿Qué pasa cuando es bilateral? Cuando es un tratado bilateral. Caso de Itaipú, por ejemplo. Se aprobó. ¿Dónde se discutió y se aprobó el tratado? En Brasilia, en 1973. Van a ser 50 años en el 2023. Aprobaron los negociadores. ¿Qué hicieron los negociadores? Cada uno llevaron a sus parlamentos respectivos y los parlamentos respectivos ratificaron tanto el Senado brasileño como el Senado paraguayo. ¿Ya está ahí? No, falta una cuestión. Falta el canje de ratificación. A través de la Cancillería, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se informan que hubo ratificación y se hace el canje. La ratificación del Congreso paraguayo, que dijo sí al Tratado de Itaipú, le envía por Cancillería paraguaya a su homólogo, a su par, Cancillería brasileña, la ratificación. Y la misma cosa hace el Brasil a través de la Cancillería brasileña y le informa a la Cancillería paraguaya que hubo una ratificación. A ese tratamiento recíproco bilateral se denomina canje de ratificación. ¿Ahí está el tratado? No, falta un poquitito. 2 pasos más hace falta para que entre en vigencia un tratado internacional. Uno es el registro de ese canje de ratificaciones y otra es la publicación. ¿Dónde se hace el registro de los tratados internacionales? Y esto, según la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional también multilateral, se hace en la Secretaría de las Naciones Unidas. El secretario de las Naciones Unidas actúa como una suerte de escribano internacional y se le envía, todos los tratados del mundo se le envía a la Secretaría General de las Naciones Unidas y ahí se registra para que sepa la comunidad jurídica internacional.
y después se publica a la comunidad jurídica internacional. Una vez que se negocia, se ratifica, se hace canje de ratificación, se registra en las Naciones Unidas, recién ahí se puede publicar un tratado internacional y entra en vigencia oficialmente para las partes. ¿Quién lo dice eso? Lo dice la Convención de Viena de 1969, que entró en vigencia en 1985 para más de 160 estados. ¿Se dan cuenta cómo la Convención de Viena regula todo lo referente a los tratados internacionales? Así funciona. La entrada en vigor tiene variaciones. Y ya hemos tratado también de las reservas. ¿Dónde se hace el registro? ¿Quién envía un tratado ya que se hizo canje de ratificaciones y envía a la Cancillería, le entrega a su embajador en las Naciones Unidas? Y el embajador paraguayo en las Naciones Unidas y el embajador brasileño de las Naciones Unidas llevan juntos ante la Secretaría General de las Naciones Unidas y ahí se deposita un tratado internacional. Y una vez que se deposite ahí, como registro, ahí se publica. Ahí se completa el ciclo de validez de los tratados internacionales. ¿Dónde dice y en qué parte dice que hay que llevarle a la Secretaría General de las Naciones Unidas? Y lo dice en uno de los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas es un tratado internacional que también pasó por todo el proceso de negociación, ratificación en la Cámara de Senadores, se envió después, ahí no hay canje porque es multilateral, y se fue al registro de las Naciones Unidas. Vamos a hablar siempre siguiendo los parámetros que establece, o las recomendaciones, no recomendaciones, las pautas jurídicas que establece este tratado de 1969. Efecto de los tratados. Los tratados internacionales tienen efecto en el tiempo, en el espacio, entre las partes y respecto a terceros, que es muy interesante. En el tiempo, los tratados tienen un efecto en el tiempo. ¿Qué son los tratados? Son acuerdos bilaterales o multilaterales que hacen los estados entre sí sobre negocios jurídicos de importancia. Y este tratado, o cualquier tratado bilateral o multilateral, tienen una vigencia en el tiempo. La Carta de la ONU no tiene un término. Hasta que la ONU desaparezca va a funcionar la Carta de las Naciones Unidas. El Tratado de Itaipú tiene un tiempo, 50 años, no el tratado completo, sino una parte del tratado que tiene que ver con las tarifas. 50 años tiene la validez, el tiempo de las tarifas. El resto hasta que alguna vez desaparezca Itaipú. En el espacio, todo tratado internacional tiene una vigencia en un determinado espacio. El Tratado de Itaipú tiene espacio aquí, en las relaciones de vecindad y el aprovechamiento del río Paraná. Ese es el espacio que tiene que ver con el Tratado de Itaipú. La Carta de la OEA es y tiene que ver con un espacio continental de las Américas. La Carta de las Naciones Unidas tiene un espacio mundial, internacional, todo el planeta. Efecto entre las partes, y es muy importante eso. Todo, dice la Convención de Viena, dice, todo tratado internacional surte efecto entre las partes. Todo tratado internacional surte efecto para las partes. Es decir, se sabe quiénes son los sujetos obligados. Quienes no firman un tratado internacional multilateral no pueden estar obligados. Así no va. Pudo haber participado en las negociaciones, pero
no completó el ciclo de validez. Por lo tanto, no se le puede obligar a un Estado que no ha ratificado un tratado internacional. Solo tiene vigencia, eso lo dice la Convención de Viena en 1969, este derecho de los tratados. Un tratado internacional solo le compete su obligatoriedad a los que firmaron y ratificaron el tratado. Usted ya entiende qué quiere decir ratificar, ya entienden qué quiere decir reserva, ya entienden qué quiere decir canje de ratificación, ya entienden qué quiere decir registro, y ya entienden qué quiere decir publicidad. Entonces, ¿quién está obligado a cumplir un tratado internacional? Obligado a cumplir los estados que firmaron el tratado. Los que no firmaron no se les puede obligar. Pero hay estados que están obligados con relación y respecto a terceros. Y eso lo dice el mismo tratado internacional. Por ejemplo, la Carta de las Naciones, la Carta de la OEA, que reúne a todos los estados de América, 32 estados, dice en el artículo 1 que la OEA es una entidad regional que pertenece al sistema universal de las Naciones Unidas. Dice claramente, la OEA es de los estados americanos. ¿A quién les afecta? Solo a los estados americanos. Pero, dice, es una entidad regional que pertenece al sistema de las Naciones Unidas. Está hablando de terceros. Entonces, un tratado debe decir claramente, es de modo a propósito, expresamente, deliberadamente, que también tiene efectos con terceros, cuando este tratado lo dice en forma expresa. Entonces, la OEA es una entidad internacional regional, pero reconoce y pertenece a un sistema mundial que es la ONU, lo dice claramente. Esto es respecto a terceros. Un ejemplo. Los tratados internacionales, vamos a hablar de un tema muy importante porque es la nulidad. A veces los tratados son nulos. A veces los tratados por incumplimiento, por vicio de consentimiento, por violación de procedimiento, por error, por corrupción, por algún motivo puede incurrir en nulidad. Entonces, ¿y qué quiere decir nulidad? Vamos a entender primero para saber qué quiere decir nulidad. La nulidad es para el derecho, y tenemos que saber hoy y para siempre, es privación de eficacia jurídico por algún motivo. Privación de eficacia de un instrumento jurídico por algún motivo, por incumplimiento de las formas o por violación de principios importantes. La nulidad es la pérdida de la eficacia jurídica de un determinado asunto porque se produjo algún problema por parte del comportamiento que llevó a la creación de un tratado internacional. ¿Cuáles son las nulidades? Están las relativas y están las nulidades absolutas. Vamos a empezar primero por la nulidad absoluta, que es su consecuencia es la consecuencia de la nulidad absoluta es la pérdida absoluta de la eficacia de un acto que se realizó. Es como si nunca haya existido. Un motivo por el cual puede que incurra en nulidad absoluta
un tratado internacional es cuando se ha dado coacción sobre el representante. Coacción contra un Estado. Tratado de oposición a jus cogens y la aparición de la nueva norma jus cogens. Vamos a explicar eso, para que usted entienda cómo es que un tratado puede perder absolutamente su vigencia y su eficacia. Primer motivo de nulidad absoluta es coacción sobre el representante. Cuando se estaba realizando y discutiendo, fíjese bien, en el proceso de validación de un tratado internacional, cuando se estaba discutiendo los términos de un tratado internacional con los representantes de los estados, uno de los representantes del estado ha sido coaccionado por otro estado. ¿Y qué quiere decir coacción? Coacción quiere decir obligarle a alguien a hacer lo que no quiere hacer, y siempre es por motivo ilícito. Violencia, amenaza de muerte. Es decir, coacción sobre el representante. ¿Y quién es el representante? Y es el funcionario del Estado. El trabajo su consentimiento y luego después se denuncia, pero tenés que tener pruebas. Entonces ese tratado puede quedar en grado de nulidad. Se puede pedir la nulidad de ese tratado, a pesar que ya cumplió por todo el proceso, ratificación, reserva, registro, pero después, cuando desaparece el miedo o desaparecen los motivos que obligaron a que diera su consentimiento un representante, ¿y cuál fue el motivo por el cual dio su consentimiento? El consentimiento se ha hecho bajo el imperio del miedo. ¿Qué quiere decir imperio del miedo? Una amenaza real, seria y grave. No una simple amenaza o una broma. No, era terminante. Coacción sobre el representante. Otro motivo es coacción sobre un Estado. El mismo Estado recibió una coacción de parte del otro Estado. Le amenazó que le iba a invadir militarmente a los órganos del Estado y le obligó a firmar el tratado internacional. Eso es motivo más que suficiente para pedir la nulidad absoluta. ¿Y cuál es el efecto de la nulidad? La inexistencia del acto. Es como si nunca haya existido ese tratado internacional si se negoció y se aprobó bajo el imperio del miedo. Otro motivo, haber acordado contenidos del tratado internacional que estén en oposición a una norma jus cogens. ¿Y qué es la norma jus cogens? Está previsto en el artículo 53 y 54 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados que estamos estudiando en esta oportunidad. Y dice claramente el artículo 53, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una normativa de derecho internacional jus cogens. Hay ciertas normativas del derecho internacional que tienen carácter sagrado jurídicamente. Carácter sagrado jurídicamente. Y cuando un tratado, en el momento de su celebración, estaba en oposición a una normativa de derecho internacional jus cogens, ese tratado puede alegarse de nulidad. Es decir, dejar sin efecto totalmente un tratado.
¿Y cuáles son las normativas de jus cogens? Y aquí está. Tratado relativo a la ejecución de un acto delictivo. Cuando un tratado se establece que ordena acciones delictuales internacionalmente. Tratado que trata actos de trata de esclavos, piratería, genocidio. No puede un Estado realizar para poner en marcha acciones genocidas. No puede un Estado firmar un tratado que viole normas fundamentales de protección de los derechos humanos. Es categoría jus cogens. No puede un Estado firmar un tratado que aliente el colonialismo. ¿Y qué es el colonialismo? Es la imposición de sistema de dominación de un Estado contra otro Estado. Discriminación racial que aliente el racismo. Un tratado internacional en sus cláusulas que aliente la agresión y el uso ilícito de la fuerza. Está prohibidísimo. Crimen internacional es eso. Todas estas cosas son crímenes internacionales. Un tratado que tienda a la destrucción de la soberanía e independencia política de otro Estado. El caso del Tratado de la Triple Alianza contra el Paraguay. Un tratado que elimine o ponga en riesgo la libertad en el alta mar, libertad de navegación, ¿se entiende? Correcto. Racismo, genocidio, colonialismo, trata de personas, esclavos, que aliente la esclavitud, que viole los derechos humanos, que tenga o ponga en ejecución actos delictivos. Cualquier asunto, eso es jus cogens. Se dan cuenta cómo los derechos humanos tienen tanta importancia que tiene categoría de jus cogens. Un tratado internacional que se firme y que se ponga explícitamente que va a violar los derechos humanos. Ese tratado es nulo. ¿Motivo entonces de qué? De nulidad absoluta. Tratado que esté en oposición a una norma jus cogens o aparición de una nueva norma jus cogens después del tratado. Cuando se firmó el tratado no había una nueva norma de, y creo que es jus cogens, normativa de derecho internacional. Esa es jus cogens, una normativa de derecho internacional que es indiscutible. Es indiscutible, son indiscutibles los derechos humanos, son indiscutibles la agresión, son indiscutibles el genocidio, son indiscutibles la piratería, el tráfico de armas, es indiscutible la libertad de navegación de los mares. Esos son todos catálogos de normas jus cogens. Y si un tratado internacional está firmando y está violando esto, es motivo más que suficiente para pedir la nulidad absoluta de ese tratado. También tenemos nulidades relativas. Vicio de consentimiento, violación de procedimientos, error, corrupción, también son motivos para pedir y tienen categoría de nulidades relativas. Vicio de consentimiento, violación de procedimientos, error en la elaboración del tratado internacional, o puede haber pago, corrupción. Que tienen que ver con vicios del consentimiento.
Error, corrupción son vicios del consentimiento. La Convención de Viena de 1969 entró en vigencia en 1985, estamos tratando ahora. También habla sobre la terminación de los tratados y la suspensión de su aplicación. Un tratado, ¿cuándo termina? Y dice la Convención de Viena que un tratado termina cuando se establece en las disposiciones del tratado, en la parte final, como hemos hablado. En cualquier momento puede terminar un tratado internacional, siempre que haya consentimiento. Una decisión unilateral no puede poner fin a un tratado internacional. Nosotros no podemos decirle a Brasil, por el tratado de Itaipú, ya se le está. Ya no queremos más ser socios de usted, ya no nos interesa más, no. Momentito. La terminación del tratado se establece por consentimiento. ¿Dónde dice eso? Dice en un tratado internacional vigente. Por violación grave de un tratado bilateral. También se puede poner término a un tratado por la violación grave de alguno de los contenidos del tratado. También puede terminar un tratado internacional por imposibilidad de cumplimiento. De aquí a 50, 100 años, el tratado de Itaipú va a desaparecer, ya no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque la presa de Itaipú se va a llenar de tierra. Y al llenarse de tierra, ya no va a tener más fuerza el río, ya no vamos a generar energía. Tiene vencimiento el tratado de Itaipú. Unos 50, 30, 40 años más, chao, el tratado de Itaipú. Hay que buscar nuevas formas de energía, eólica, solar, alguna cosa ya tenemos que estar ya reemplazando a Itaipú, a la central hidroeléctrica de Itaipú, por imposibilidad de cumplimiento, por cambio fundamental de circunstancias. Se rompió el dique. Claro, se produjo un cambio fundamental de las circunstancias que le dio motivo a la firma del Tratado de Itaipú. Imposibilidad con cambio fundamental de circunstancias que dieron motivo a la firma de un tratado. Puede terminar, pero siempre o por consentimiento. Así como nació, así tiene que morir también un tratado, por consentimiento. Muy bien. Esto es lo que corresponde. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso a esta importante lección que nos tocó hablar, y hemos hablado sobre los tratados internacionales. El tratado internacional está regulado por la Convención de Viena en 1969, que entró en vigencia en 1985, y hoy día más de 160 estados lo firmaron y ratificaron. Hemos hablado de distintas cuestiones, de las condiciones de validez, de la estructura de un tratado, cómo está estructurado un tratado, preámbulo, parte dispositiva, cláusulas finales. Un tratado se pone en vigencia por escrito, se redacta. Un tratado tiene condiciones de validez. Un tratado también se establece el mecanismo cómo debe darse los distintos pasos para que pueda entrar en vigencia un tratado. Se negocia, se ratifica por el Congreso, se hace canje de ratificaciones, se registra. Un tratado debe ser publicado para que entre en vigencia para la comunidad internacional. Hemos analizado también lo que son las reservas o resalvas, capacidad o potestad que tienen los estados en los tratados internacionales multilaterales de sustraerse al cumplimiento por una decisión soberana de un estado. Dice, yo no quiero cumplir el artículo 20 y dejo eso en estado de reserva, no voy a cumplir. Cumplo todo, pero este artículo no voy a cumplir. Le di el ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que algunos países no se ajustaron al cumplimiento de la jurisdicción internacional.
También hemos hablado de las nulidades absolutas, cuando hay coacción contra un representante del Estado, cuando hay una coacción contra el Estado mismo o cuando se violan normas de ius cogens. Ius cogens tiene que ver con una serie de normativas muy importantes que tienen la categoría de norma imperativa internacional. Entonces, hemos hablado también de las nulidades relativas, que son los vicios del consentimiento. Cuando terminan un tratado por consentimiento, porque se estableció en la cláusula final, o porque desaparecieron las circunstancias, o por la imposibilidad de su cumplimiento, o por el grave incumplimiento, también puede terminar, pero siempre se da con el criterio de la bilateralidad. Muy bien, muchas gracias. Sobre el derecho de los tratados. Esta convención fue suscrita el 23 de mayo de 1900. Ay, perdón, son varias las conferencias, pero a mí me pareció más el video del doctor paraguayo o uruguayo o algo así, más ilustrativa. Y esa otra que se me coló ahí. Entonces, ustedes tienen ahí una buena explicación, si tuvieron oportunidad de tomar nota de las filminas que ayudan mucho para guiarse, ¿verdad? Y tenemos también, pues quiero presentarles solamente un último video que tiene 7 minutos, porque necesitamos, como nos atrasamos ayer, ¿verdad? No hubo clase. Entonces hay que, quiero que vean un último video, pero ese ya no es del derecho de los tratados, sino es de lo que se llama el Sistema Centroamericano de Integración Económica. Y lo vamos a ver así muy rápidamente. Si es que no se han dormido, ¿ya? Acá estamos, licenciada. Vaya, muy bien. Gracias, Braulio. Vamos a ver, señorita. Estamos, licenciada. Muy bien, muy bien. Vamos a quitar este y aquí vamos a traer vamos a ver. Ahorita se los voy a colocar solo que reaccione mi máquina. Entonces vamos a ver si logro el video. Y a veces cuando exhibo un video, y lo que sale es otra cosa. Buen día, en este momento voy a hablar acerca del Sistema de Integración Centroamericana, mayormente conocido dentro de la región como SICA. Ahí está, sí, es así. Antes de hablar propiamente del SICA, es importante notar algunos antecedentes históricos que llevaron a su desarrollo. Jóvenes, no, licenciada, no se ve. No ven el video. No, licenciada, no se ve, solo se escucha. No, licenciada. Ya, bueno, voy a detenerlo para colocarlo bien. Buen día, en este momento voy a hablar acerca del sistema. Ok. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, regreso. Lo voy a colocar en este momento. Solo lo localizo. Vamos a ver.
Ok. Vamos a ver si logro. Si logro traerlo a la pantalla. Ahí está, cabal. Bueno, solo voy a apagar mi teléfono. Vamos a ver. Ahora me indican, por favor, si lo ven y si lo ven. Mayormente conocido dentro de la región como Zika. Antes de hablar propiamente del Zika, ahí sí se mira, licenciada, notar gracias. algunos antecedentes históricos que llevaron a su desarrollo y a la historia de la integración centroamericana. El primer intento formal de integración centroamericana se da en el año de 1951, con la Organización de Estados Centroamericanos, o la ODECA. Esta tenía como principal objetivo promover la cooperación regional y la integración. Es de esta organización que salen dos iniciativas fundamentales que arrancaron el proceso de integración centroamericana como lo conocemos en este momento. Esta primera iniciativa es el Mercado Común Centroamericano, que buscaba sustituir las importaciones de los países centroamericanos con exportaciones o con productos que ellos ya producían dentro de sus propias regiones. Ya que el mercado común centroamericano falló debido a presiones políticas y acusaciones de injusticia en la repartición de los beneficios, la ODECA espera hasta el año de 1991 para poder lanzar otra iniciativa u otro programa que fomente la integración centroamericana. Esta próxima iniciativa es el Sistema de Integración Centroamericana. Zulma Floridalma, cierre su micrófono, por favor. El SICA tiene su sede en San Salvador y tiene la categoría de observador permanente en la ONU, lo que le permite mantener vínculos de diálogo y cooperación con varios esquemas de integración regional o mundial. Pero, ¿quiénes forman parte del SICA? Los Estados miembros del SICA son Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. República Dominicana tiene el estatus de Estado miembro asociado, lo que le da algunas de las facultades de Estado miembro, pero no todas. Aparte de los Estados miembros, también hay Estados observadores, tanto regionales como extrarregionales, que se encargan de velar por el buen cumplimiento de los objetivos del SICA. Para poder organizarse de una manera más eficiente y más eficaz, el SICA ha dividido su agenda regional en 5 subsistemas, los cuales después se dividen en proyectos específicos. Está el subsistema político, el subsistema económico, el subsistema social, el subsistema ambiental, el cual fue el último en añadirse, y el subsistema cultural y educativo. La toma de decisiones de este sistema se basa en 2 órganos fundamentales, la reunión de presidentes y el Consejo de Ministros. Una vez que estos toman decisiones, estas se pueden manifestar en declaraciones, acuerdos, decisiones, resoluciones, reglamentos y demás. Todos estos órganos son presididos por el presidente pro tempore, el cual debe ser un representante de uno de los países miembros y el cual se elige cada 6 meses. ¿Cuáles son los principales órganos e instituciones del SICA? Los principales son 6. Está la reunión de presidentes, que es el órgano de mayor autonomía y el órgano supremo del SICA. Está el Parlamento Centroamericano, o el Parlacén, que se constituye como un foro de diálogo para que los países centroamericanos puedan discutir problemas en común. Está el Consejo de Ministros, que también tiene un carácter decisorio dentro del organigrama del SICA, la Corte Centroamericana de Justicia, para poder resolver cualquier disputa entre los Estados miembros, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que se encarga del pilar fundamental del SICA, que es la integración económica y la unión aduanera, y una de las instituciones especializadas más importantes, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, o el BCE, que se encarga de promover fondos a proyectos de Centroamérica que se enfoquen en la integración de la región.
Podríamos decir con seguridad que los términos de globalización e integración se encuentran profundamente interrelacionados. Cada uno de estos da mención a cómo los estados interconectarse en ámbitos políticos, sociales, económicos, tecnológicos o culturales. Centroamérica, como un ejemplo específico, busca consolidarse como una comunidad económica y política mediante el SICA, pero para hacer esto no puede enfocarse solo en su región. Debe cooperar con otras regiones u otros procesos de integración a nivel mundial, y hasta el momento lo ha hecho. Los más importantes tratados que tiene el SICA con terceros actores son el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Estados Unidos, el DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Ambos acuerdos se encargan de mantener vínculos de cooperación entre estas regiones y estos continentes o en la región centroamericana, lo cual terciariza y globaliza la ayuda que ésta tiene. Desde su creación, el SICA ha obtenido distintos logros que son notables e importantes de mencionar. El primero es que la misma consolidación del SICA como un proceso formal de pacificación y democratización ya es un logro bastante importante dentro de la región. Nunca se había visto un paso como este en toda la historia centroamericana. La ampliación y desarrollo de un mercado interregional que pueda fomentar el comercio entre los países centroamericanos y la región centroamericana con el resto del mundo es de suma importancia. La facilitación de la libre circulación de personas y factores productivos mediante el marco del CEA4 y en sí la inserción de Centroamérica en la agenda tanto internacional como el escenario internacional es un logro sumamente importante que el SICA ha logrado desempeñar en los últimos años. Aún así, el SICA tiene bastantes desafíos pendientes que tiene que lograr taclear en estos próximos años. Algunos de estos son la seguridad democrática, otros son la prevención y mitigación de desastres naturales, la integración social a nivel regional, la integración económica junto con la consolidación de la unión aduanera y el fortalecimiento de una institucionalidad regional. Solo el futuro verá cómo el SICA afronta estos desafíos. Ahí les escribí en el chat en qué página se encuentra el tema del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, en el libro del doctor Carlos Larios. Está descrita, pueden leerla ahí de la página 306 a la 326, joven. Ahí hay donde leer eso. Pero ahí lo que destaca realmente es, primero, de dónde viene el Parlacén, ¿verdad? ¿Qué es el Parlacén? Pues viene del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano. Se le hizo un estatuto, ¿verdad? Así como también hay otra institución que destaca, porque el Parlacén pues tiene muchos problemas, ¿verdad? Se ha convertido, en un inicio era muy, muy importante, sobre todo cuando iniciaron las conversaciones de los acuerdos de paz. Pero por eso se pensó en que había que crear un foro político centroamericano. Pero eso después se fue convirtiendo en cueva de gente que busca inmunidad, ¿verdad? Que funcionarios, malos funcionarios que son repudiados por la misma población y que saben que se les van a pedir cuentas, entonces buscan esa protección, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se ha prostituido, por decirlo así, ¿verdad? Ese tipo de entidades. La verdad que todas las entidades han sido invadidas por entes de la corrupción y las mafias, ¿verdad? Las entidades se crearon con buenos fines, pero con buenos objetivos, con buenas intenciones, pero la verdad es que estos políticos que fueron en sus inicios estudiantes que solo buscaran arriba por medio de la política, incluso mucha gente que no hizo sus trabajos y que tiene
diplomas que acreditan grados que nunca realizaron, que nunca cursaron. Llegan así, empiezan porque pues la corrupción empieza de la facultad, desde que se es estudiante, ¿verdad? El que va a ser así, lo va a hacer siempre y va a buscar los mecanismos para subir por medios, pues, ilegales, anómalos, ¿verdad? Y no sufrir las etapas que debe sufrir cualquier otra persona que aspire a un título universitario. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, varios funcionarios de la universidad que tienen un doctorado, tienen postdoctorado, y no aparecen las tesis en la facultad de Derecho, por ejemplo, porque Derecho se presta mucho para crear esos nidos de corrupción, ¿verdad? Lastimosamente. Y casi todos los casos que se conocen se han dado en abogados. Entonces, la semilla de esa descomposición surge en la facultad, desde que son estudiantes. Hay muchos estudiantes que lo que menos les interesa es estudiar, lo que ellos quieren es su cartón y ya. Y si posible, pues sin exámenes, ¿verdad? No lo digo por lo que pasó con ustedes, porque no, sí, así ha sido desde hace algunas décadas para acá. No, tal vez no décadas, tal vez desde hace unos 10 años para acá. Y luego resultan con que tienen 2 doctorados, 3 o un postdoctorado, dice ahí. Entonces, pues uno dice a qué horas estudiaron o a qué horas trabajaron realmente, ¿verdad? Entonces, sobre todo hay un personaje ahí que señalan, pues, de tener varios grados y que no los ha sustentado. Entonces, eso ha sido el problema con el Parlacén. Y cuando algunos candidatos a presidente dicen, yo voy a quitar el Parlacén y todo eso, no es cierto, no es tan fácil, porque pertenece a un convenio centroamericano que creó ese sistema de integración centroamericana. Y que, por ejemplo, la Secretaría la otra institución de que les hablaba es la Corte Centroamericana de Justicia, que sirve para sus, digamos, también para acoger ahí a individuos, pues no todos son buenos, ¿verdad? Pero antes creo que tenía 2 representantes cada país, ahora creo que solo tiene 1, porque por medio de los protocolos los han ido actualizando esas instituciones. ¿En qué sentido? En el sentido de rebajar los honorarios y reducir la cantidad de representantes, porque si no se vuelve un elefante blanco, como ya lo es, ¿verdad? Con mucha gente ahí inoperante. Y está la Corte Centroamericana de Justicia, que sirve para, pues ahí se pueden denunciar cuando algún país centroamericano o del Caribe, porque como ahora ya el sistema ya no solo se integra por los 5 países centroamericanos, también está Panamá y está República Dominicana, y también Belice. Entonces, sirve para denunciar a aquellos países que no cumplen con los convenios o los acuerdos que se toman en las asambleas o en pequeños tratados que se suscriben, ¿verdad? Y lo que pasa es que se pensó que Centroamérica realmente unida, como está, pues sería un ente muy valioso para cualquier oportunidad que surge en el mundo, no solo con Estados Unidos, también con Europa. Sobre todo los europeos recomendaban eso, que se unieran. Pero, pues, así como ha ocurrido con las instituciones nacionales, pues está ocurriendo con esta otra entidad y no sabemos más adelante con cuáles otras también, ¿verdad? Así es de que hay que, les recomiendo leer también el SICA, jóvenes. Yo voy a ir viendo los correos que me mandaron y respondiéndolos desde ya, ¿verdad? Tengo que aprovechar estos días porque luego tengo que
que depurar el listado de la primera retrasada, que como les contaba, no sé si les contaba, que como se hizo en Classroom, pues todo el mundo entró al examen. Hubiera perdido el curso o no, se les ocurrió meterse al examen. Así de que tengo unos listados enormes. Yo el examen de retrasada generalmente no le pongo respuestas, pero como son preguntas de respuesta corta, entonces cada examen tengo que calificarlo en cada pregunta, entonces eso me lleva mucho más tiempo. Como los jovencitos decidieron entrar en la plataforma de Classroom, porque la plataforma de Classroom se presta para eso, pues. Entonces entraron una buena cantidad de estudiantes a la retrasada, unos porque habían perdido realmente y otros porque pues les dio la gana entrar al examen y verlo y todo. Y es por esa razón que no uso Classroom. Entonces ahora para las retrasadas también voy a utilizar Moodle, porque ahora tengo un montón de exámenes que tengo que calificar y que no corresponde al número normal de examinados en retrasada, porque como no hay listado de personas que se iban a examinar en primera retrasada, entonces tengo 300, 400 exámenes que calificar en retrasada, imagínense, o tal vez más, 600, porque es una desconsideración realmente de los alumnos que hagan eso, ¿verdad? También entraron otras personas que no son ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera son estudiantes de Derecho. Entonces, para eso se presta la plataforma de Classroom. Por eso es que no la uso. Ahora tengo esa gran carga de trabajo de depurar ese listado de, no sé, de 500 o 600 que entraron al examen de retrasada. Tengo que determinar quiénes son realmente estudiantes y quiénes tenían derecho, porque como ni se pagó el examen. Entonces tengo mucho trabajo en eso. Así es de que tengo eso, tengo lo de ustedes, tengo que preparar también exámenes de retrasada, pero de la segunda retrasada, ¿verdad? Y espero que hagan listados, porque si no, realmente no lo voy a hacer, porque ¿cómo voy a tener 600 formularios que calificar? Cuando las retrasadas generalmente en un curso pierden 20, pierden 30, pero no pierden 600, pues, ¿verdad? Y esa es la razón de que utilice Moodle, porque no se puede con la otra plataforma. Se dan esos abusos de parte de estudiantes y no estudiantes de entrar a un examen así particular, ¿verdad? Así es de que, bueno, qué bueno que nos pudimos poner al día un poco y pues les deseo descanso y la semana entrante hay que estar atentos a la plataforma, jóvenes, pero no la plataforma del examen, sino la plataforma de la facultad, ¿verdad? Para saber en qué días vamos a trabajar y qué días no, porque no hemos recibido ninguna circular al respecto. Pero yo me imagino, por el pacto del sindicato, que no hay actividades ni el 14 ni el 15. El 15 tenemos clase con ustedes. Entonces, no sé, quizás los veo hasta el otro viernes, ¿verdad? Pero igual tengo que contestar esos correos, ¿verdad? Bueno, les deseo un feliz descanso y nos vemos la otra semana. Estén pendientes de los días de feriado, jóvenes. Buenas noches, Rick. Buenas noches, licenciada.